Los centros de servicios compartidos como herramienta para la transformación empresarial. Invitamos acá al escenario ahora a nuestros siguientes invitados. María Virginia Torres, vicepresidenta de Talento y Gestión de Grupo Energía Bogotá. Igualmente a Freddy Iván Usa, él es director del Centro de Sinergias Corporativas del GEP. Igualmente a Alejandro Macías, gerente senior de proyectos de Chase Partners, para que nos cuenten o para que dialoguen un poco más acerca de la pregunta ¿cómo se hace y qué se debe superar? Así que bienvenidos sean todos ustedes. Y señor Macías, usted tiene la palabra. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar con ustedes. Me presento. Yo soy Alejandro Macías, parte de la firma Chase Partners. He acompañado a varias organizaciones orgullosamente aquí en Colombia y hoy me toca estar con Grupo Energía Bogotá, que nos van a decir desde su experiencia todos los retos que hemos tenido para poder crear el centro. Muchas gracias. Si gustan presentarse, doctora Virginia, buenos días. Freddy, gracias. Bueno, muy buen día para todos. Soy Virginia Torres de Cristancho, vicepresidente de Talento y Gestión del Grupo Energía Bogotá. Buenos días, Freddy Usa, director del Centro de Sinergias Corporativas, así lo llamamos en el grupo al Centro de Servicios Compartidos, también con el nombre Synergy. Santiago, muchas gracias por la invitación. Alejandro, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, Virginia, hablábamos, el tema fundamental es cómo desde el Centro de Servicios Compartidos apalancamos esta transformación empresarial. Y podemos empezar como, ¿qué los motivó a ustedes? ¿Cuáles fueron los primeros motivadores de ir a esta aventura, de este modelo? Y voy a hablar de modelo porque más adelante vamos a hablar de lo que implicó para ustedes como centro este modelo. ¿Qué fueron los principales apalancadores? Bueno, la verdad, escuchando en la mañana de hoy las anteriores intervenciones, creo que debemos estar muy orgullosos por lo que hemos construido en estos 4 años. Nosotros somos más o menos como los bebés de los centros de servicio, pero como los millennials de ahora tenemos la ventaja de haber nacido capitalizando todas las experiencias por lo que hemos escuchado del camino y la senda en la que ustedes van, o los otros centros de servicio más antiguos que nosotros. Nuestra historia de una transformación empresarial en torno a una estrategia nace más o menos en el año 2019, cuando el Grupo Energía Bogotá empieza a revisar la posibilidad de construir un centro de servicios. Se contrata una consultoría, que fue Chase Partners en ese momento, que llega como a una suerte de conclusión, y es que no estaba preparado el grupo para esto porque no tenía la tecnología que unificara como correspondía para asumir una experiencia de este tipo en todas sus empresas. Nosotros somos una multilatina, ahora vamos a verlo. Entonces, lo que ocurre es que empieza el grupo con unas tecnologías como SAP S/4HANA, SAP Ariba, SuccessFactors, y en el año 20, terminando el año 20, volvimos a medir ya en la administración en la que yo llegué en el año 20 con Juan Ricardo Ortega, y unido a la estrategia empresarial se hace una consultoría que determina que para la transformación de la organización, apalancada en esos 4 que ustedes ven ahí en la presentación, en la transmisión del mañana, el gas para el futuro, la generación sostenible y ciudades inteligentes, había un apalancador que era gobierno ágil y fortalecido más talento más cultura. Y empezamos a revisar nuevamente esos estudios que ya se habían hecho y a decir, creo que ya estamos trabajando en todos estos proyectos tecnológicos, podemos paralelamente ir, empezar, y lo hicimos. Una de las experiencias que debemos compartir lo hicimos como un proyecto
Un proyecto que se estructuró con una planta, con todo un grupo dedicado a mirar cómo iba a ser el montaje. Se hace un proceso de selección y nuevamente llega Chase Partner, que ya tenía un camino avanzado en ese tema. Dentro de las determinaciones estratégicas, lo que se hace es la formalización, y esto es clave, la formalización de un acuerdo de grupo empresarial, basado en las políticas de gobierno corporativo de la OCDE, de gobierno corporativo latinoamericano, y se dice, oiga, para que un experimento de estos funcione, y además habiendo hecho un estudio de campo donde analizamos qué pasaba en los centros que estaban funcionando, y se hace ese acuerdo corporativo donde, por decirlo de alguna manera, cada una de nuestras 14 empresas cede una parte de su gobierno en aras de una estrategia común. Entonces, es una estrategia corporativa, hay una visión común en torno a establecer unas bases en las que se cedía, teníamos unas políticas y unos lineamientos adoptados desde el hub. La conformación del Grupo Energía fue haciendo que se adquirieran empresas, que eran una suma de empresas, pero no exactamente un grupo. El reto en ese momento era cómo transformamos una unidad, un grupo de empresas, o más bien una suma de empresas, cada una con su cabeza propia, a hacer un holding, a hacer un grupo realmente. Entonces, en torno a esos 7 elementos de relacionamiento que ustedes ven en la diapositiva, se firma el acuerdo de grupo empresarial. Importante de ahí, fortalecer el centro, por decirlo de alguna manera, el centro dictando lineamientos de grupo, el centro haciendo sinergias, aprovechando el talento humano en temas de movilidad, y ahí estaba todo este tema del centro de servicios compartidos. Un ejemplo, Bogotá, donde TGI, Enlaza y Grupo Energía, el corporativo, quedan en el mismo edificio replicando las mismas áreas transversales. Entonces, esa es como la estrategia que se definió y el punto de partida para el arranque del Centro de Servicios Compartidos. Muchas gracias, Virginia. Voy a rescatar un par de puntos que me parecen muy interesantes que comentabas, como este tema del gobierno, ¿no? Como este tema del gobierno desde el corporativo. Y Freddy, aprovecho para preguntarte si nos cuentas un poquito más del centro y desde tu visión, ya operando el centro, ¿cómo ha sido esta experiencia de tener un gobierno más sólido? ¿Cómo los ha apalancado este tema de gobierno desde corporativo para la operación del centro? Sí, si quieres, regresemos 2 slides que sí me gustaría aclarar qué es el grupo, porque suena chiste, pero todos nos confunden con Enel. Nosotros participamos en Enel, pero no somos Enel. El grupo es una holding donde tenemos empresas de todo el sector de energía, desde la generación, transmisión, distribución de energía, transporte de gas y distribución de gas, con presencia en 4 países, Guatemala, Perú, Brasil y Colombia. Entonces es importante. Y estas empresas, algunas son controladas, estamos hablando de 10, son empresas controladas. Cocontrol tenemos 4 concesiones en Brasil y con participaciones como en el que tenemos el 42%. Gracias, Alejandro. Volviendo a tu pregunta, el acuerdo de empresa, el acuerdo de grupo fue el apalancador para poder implementar el centro de servicios compartidos. Y a partir de eso empezamos a estructurar conjunto con Chase cómo implementarlo con un grupo de personas dedicadas 100% al proyecto. Los servicios que prestamos allí, como ven aquí, son tecnología, son gestión clientes, la parte financiera, la parte de abastecimiento, la parte de gestión documental y el tema de, bueno, tecnología ya lo dije, y talento, ¿sí? Esos son los servicios que nosotros tenemos dentro del Centro de Sinergias Corporativas y los mismos se hicieron de forma transversal. Ahora más adelante vamos a explicar qué temas fueron claves para su implementación, pero acá sobre todo fue la gente, fue el acuerdo de grupo
y fue el apoyo total del senior management del grupo. Eso fue clave para la implementación. Temas importantes acá a resaltar: la mejora de la experiencia del usuario. Esto ha sido clave para el generar impacto positivo dentro de la organización, el relacionamiento genuino, la comunicación abierta, en doble vía, ha sido parte del éxito del equipo. Apoyar la transformación digital. Nosotros desde el Centro de Sinergias homologamos procesos para todas las filiales transversalmente, entonces todas las inversiones que hacemos tanto en CAPEX como OPEX y sobre todo en temas de tecnología son transversales y únicas para todo el grupo. Generamos economías de escala con estos proyectos y ahí lo que hacemos es generar productividad. Nosotros trabajamos mucho en mejora continua, trabajamos mucho en proyectos ágiles para generar una mejor experiencia del empleado. Y aprovechamos los beneficios de esta automatización, así como tener un modelo flexible para operar. En la medida que yo tengo procesos homogéneos transversales a la organización y herramientas, yo tengo y genero movilidad de los colaboradores. Hay un hub que tenemos en Perú, el principal está acá en Bogotá y tenemos personal localizado en Guatemala, pero si yo tengo algún evento con una persona que hace cuentas por pagar acá en Colombia, puedo traer rápidamente a alguien de Perú a trabajar acá en cuestión de horas para que reemplace este vacío. Y esos han sido los retos y las eficiencias que hemos logrado viéndolo rápidamente. Gracias. En la mañana, cuando veíamos los resultados de la encuesta, Virginia, hablábamos de los centros que ya están empezando a operar procesos, le llamábamos en la encuesta de alto valor, procesos que habitualmente nos mostraban incluso en las olas, procesos que no son tan tradicionales. Yo veo el portafolio de servicios de ustedes, portafolio amplio, un portafolio agresivo, un portafolio que nace multifuncional desde un inicio. ¿Cómo fue esa experiencia, Virginia, que los llevó? Recuerdo algunas discusiones muy interesantes al inicio del proyecto. ¿Qué nos puedes comentar de estos procesos que habitualmente no se ven en el centro, que hoy día ustedes están operando? Pues, a ver, yo creo que una de las cosas importantes que fuimos conscientes posteriormente es lo grande que es nuestro centro y la cantidad de cosas en las que nos metimos. Nosotros tenemos 5 torres: abastecimiento, servicios financieros, talento humano, TI, ¿me falta una? Tenemos recientemente gestión documental y bueno, talento. a las torres ahí ustedes las ven, son 5 o 6 con gestión documental y el único proceso que es propio del centro, que es servicio al cliente. Esto era una locura porque salimos al tiempo hace 3 años con todos los servicios y miren la cantidad de cosas. Yo recuerdo una discusión que siempre nos reímos con Alejo. Yo era la sponsor del proyecto y Alejo un día me dice: no, es que abastecimiento en los centros de servicio está lo no corto. Y yo le dije: ¿qué? ¿Usted está loco? O sea, nos metimos en esta vaina tan costosa, un proyecto de $1 millón para comprar escobas y traperos. No, esto es absurdo. ¿Cómo así? Pues para mí lo lógico era que fuera lo corto y nos metimos en lo corto. Y ustedes no saben el éxito que hemos tenido. Aquí está nuestra gerente, levanta la mano Natalie, de la torre de abastecimiento. En 16 meses en Perú tenemos $43 millones de ahorros que ha generado el Hub Perú en abastecimiento. Y aquí en Colombia, que tenemos Guatemala operando desde acá, más o menos estamos por 140.000 millones de ahorros en 3 años. Si eso no es un éxito, teniendo lo corto y lo no corto. Si eso no es un éxito, yo quiero saber qué es un éxito. Y esa plata se estaba quedando en alguna parte, pero tenemos un proceso. Nosotros somos una empresa mixta, con un 62% de propiedad del Distrito Capital. Luego, nosotros tenemos fuertes procesos de transparencia porque nos aplican todos los principios de la gestión pública y somos controlados por la Contraloría de Bogotá. Pero nuestro orgullo es haber arrancado en una locura que nos decían toda cantidad de servicios. Tenemos, por ejemplo, el reclutamiento, selección, hasta firma e inducción en el tema de talento humano, más servicios al empleado. Nosotros tenemos pensionado las empresas de servicios de Bogotá, las 3, CTV, Acueducto y
y energía pensionaron a su gente, luego tenemos servicios al empleado fuerte, es toda la gente, todo el pago en nómina de pensionados. En infraestructura y servicios, que es otro tema que no es tan habitual en los centros de servicio. En este momento estamos innovando, tenemos, Freddy acá como director del centro tiene 120 iniciativas de transformación que nos toca, ahí sí como la conferencia anterior, o sea, ¿para qué hay plata? ¿Cómo priorizamos? Pero ya tenemos chatbots, hemos hecho una cantidad de cosas, ya tenemos market trend en el tema de hacer estudios de mercado, o sea, le estamos metiendo un montón y a mí me parece muy significativo que ahora están yendo a a mirar los grandes centros del país, están yendo a mirar cómo es que nosotros logramos organizarnos. Entonces, fíjense que hasta acá hemos hablado de varios aspectos claves de éxito. Primero fue haber hecho esto a través de un proyecto. El tema del acuerdo intercompañía que nos permitió entrar rápido a todas, acordes con los gobiernos corporativos, que hemos detectado que eso es un problema latente en las organizaciones. ISA, por ejemplo, no lo tiene. Lo otro es que montamos el centro de servicios en el corporativo, no en ninguna de las filiales, ni salió como una empresa diferente. Y clave, y hasta aquí a donde vamos, los procesos claros, el corte de procesos, como vamos a ver, porque hay personas que todavía dicen, uy, no, es que los procesos son burocracia. Yo, sin duda, como una fanática de los procesos, digo, los procesos mal hechos son burocracia. Los procesos ágiles, eficientes, automatizados, estandarizados, son eficiencia y transparencia. Entonces, pues… Gracias, Virginia. Freddy, siguiendo un poco, hablábamos al principio, cuando uno se mete en esta aventura, y por eso hablábamos de un modelo, es más allá de la implementación del centro, y de hecho por eso el centro aporta tanto a esta transformación empresarial. Hemos hablado de diferentes roles, si bien tenemos un proceso único, durante el proceso participan diferentes roles. ¿Cómo ha sido en el grupo esta separación de roles, esta adopción desde que llega el modelo de centro, cómo la organización, permítame la expresión, la estructura retenida, es decir, lo que no está en el centro, se ha integrado y trabajado de manera articulada? Bueno, acá se construyó en conjunto un ecosistema. Tenemos la retenida o el corporativo que llamamos nosotros, donde también se aloja allí el COE, ¿sí? Tenemos el centro de servicios, tenemos la filial o el negocio y ese centro de experiencia o de expertise que se tiene en cada uno de esos procesos. Lo primero que cuando llegué hace un año acá había, digamos, mucha discusión retenida centro de servicios o corporativo centro de servicios, y creo que es un tema de cómo se plantean los temas, y es, hablemos de nuestro proceso. Entonces, con la financiera, entonces no, que es que los temas corporativos, los temas del centro de servicios. Yo le decía, ¿por qué no hablamos de nuestro proceso financiero? Y empezar a cambiar el speech, eso empieza a generar algunos cambios en el mindset y empezamos a fluir muy bien. En lo corporativo, como ven en el slide, definen todo lo estratégico, todo lo que es políticas, manuales, guidelines. En el centro de experiencia es como su nombre lo dice, donde ya cómo llevamos esas políticas a una realidad en los diferentes procesos que tenemos dentro del centro de servicios y cómo ellos monitorean, mejoran y contribuyen en la mejora continua que hacemos con el CSC. La mejora continua no es solamente desde lo que tenemos como tal implementado, sino si hay nuevos proyectos, nuevas soluciones, el corporativo y ese centro de experiencia nos ayuda a implementar los proyectos para luego nosotros operarlos, pero lo hacemos en conjunto y contribuimos allí. Y la filial, obviamente hay que tener el sentido del negocio, hay que entender el negocio, y creo que eso ha sido también clave, ¿no? Que los colaboradores del centro empiezan a entender y sentir el negocio para saber cuáles son sus necesidades, y esto ha hecho que la comunicación fluya muy bien. Este ecosistema fluye bastante bien, inclusive lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, cómo todos contribuimos en cada uno de los procesos. Siguiendo con el tema de cómo lo implementamos, entonces lo implementamos a través de contratos intercompañía, pero partiendo de ese acuerdo de grupo. El acuerdo de grupo fue el driver principal para implementar el centro de servicios. Y a partir de eso hicimos contratos intercompañía, definiendo muy claros los servicios que íbamos a prestar.
el corte de proceso de esos servicios, qué recibo, dónde recibo la posta, cómo entrego la posta, cuándo, en los tiempos en que entrego la posta. Por eso el corte de proceso es clave acá. Y medir es crítico. Si no medimos, no mejoramos. Si no hay mejora continua, no hay productividad, y si no hay mejora en los procesos. Entonces, medir es clave y esa es la medición de desempeño. Y finalmente la comunicación. Vuelvo y reitero, es importante. Este negocio es un negocio, como lo han hablado varios en la mañana, de personas. Y en la medida que nos respetemos, que la comunicación sea activa, la escucha sea activa, la comunicación sea recíproca, todo va a fluir muy bien y eso es clave para este éxito de los centros de servicio. Virginia, y aquí te preguntaría, aprovechar este modelo es complejo porque toca muchas partes de la organización. Decíamos al principio, puede ser solamente el centro, migrar al centro, pero en el caso de ustedes es dentro de un ecosistema. A 3 años, ¿qué nos podrás decir de un modelo? ¿Qué tan complejo es operar bajo este modelo? Mentiría uno si dijera que es fácil, sobre todo porque yo creo que hay cosas que no se dicen, pero que a estas alturas uno evidencia. Tener los procesos a cargo, especialmente la contratación y el reclutamiento de personal, son procesos que generan poder. Y en general los procesos, cada gerente, cada compañía, la gente es mío, y la entrada de los centros de servicio generan una pugna de poderes que creo que si uno logra manejar adecuadamente la gestión del cambio, tiene éxito. Yo veo esa comparación que nosotros estamos haciendo permanentemente con el mercado, cuando uno habla con los grandes centros, veo que ese es un tema que no está del todo superado en ninguna parte. Eso es importante. Nosotros, como decía Freddy hace un rato, hicimos una evangelización muy fuerte en torno a una cosa que es clave, es entender el proceso de punta a punta. Si uno entiende que todos los procesos y en general la gestión tiene una parte estratégica, una parte táctica y una parte transaccional u operativa, y que los centros de servicio lo que hacen es transaccionalidad, y eso es diferente a no pensar, porque es que al principio hasta esas susceptibilidades tenían, claro, es que yo era de una empresa y ahora me dedico solo al operativo. No, los centros de servicio sí piensan en términos de una mejora continua, pero están para operar. Entonces, si tienen una parte estratégica que es como lo pinta ahí el gráfico, que es la parte, el corporativo del proceso, donde tenemos unos dueños de proceso que están pensando 24 horas en cómo lo mejoro, se están retroalimentando de la transacción, qué problemas tiene, levanten la mano, digan qué parte, qué tramo del proceso no está funcionando, dónde hay que automatizar, dónde estamos unos operando y otros estamos en la parte estratégica mirando cómo hacemos que ese proceso sea fluido. Eso es un proceso punta a punta. No quiere decir que, como les decía yo al principio, ustedes no son dueños de nada, ustedes tienen la parte, cada torrecita de estas tiene la parte transaccional de un proceso que es la parte en medio o la final, depende en el proceso que esté, pero hay una parte que tiene que estar dictando y haciendo la estrategia y pensando, porque el centro lo que debe estar es operando y dando y levantando la mano en qué necesita que los que están haciendo la parte estratégica le mejoren el proceso. Entonces, ese tema no es fácil, ya llevamos 3 años, yo creo que hay sitios donde estamos más recientemente llegados, en Perú hace 16 meses, allá estamos todavía en la lucha, y más porque allá las empresas están muy dispersas en la geografía. Hay sitios muy alejados que equivalen a nuestra Guajira, donde no es tan fácil, pero esa parte, pues ahí vamos. Muchas gracias, Virginia. ¿Querías comentar algo, Freddy, sobre Sí, quería hacer un comentario acá y ser un poquito provocativo. O sea, los centros de servicio tradicionalmente manejan todos los temas financieros, que los cierres contables, que los estados financieros, en abastecimiento de las compras, pero acá hay una gran diferencia que lo mencionaba María Virginia. Las compras no core es lo tradicional en los centros de servicios. Las compras core del negocio mismo, pues hay que crear el conocimiento y las habilidades de las personas que sepan del negocio, en este caso electricidad o gas. Esto se logró y estamos haciendo también las compras core. Y provocativo en 2 temas, lo hablamos en otro evento también, seguridad física. Seguridad física es algo que no
no es normal en los centros de servicio, y menos invertir como centro de servicio y tener CAPEX. Ahorita ya contamos con un centro de control, estamos pasando de seguridad física de las personas a una seguridad remota a través de los centros de control. Es una inversión importante, pero que va a generar mucho valor al negocio al final del camino, teniendo en cuenta que este tema de la seguridad es regulada y las tarifas están subiendo a doble dígito, mientras que con esto se logran ahorros fácilmente de entrada 10–15% los primeros años. Otro tema importante para mencionar acá y ser provocativos es logística y almacenes. Nosotros como grupo, Virginia lo mencionaba, están LASA, TGI y Grupo Energía de Bogotá en Colombia, todos hacían uso de almacenes y 2 de estos 3 tenían almacenes, pero los almacenes no se utilizaban de una forma eficiente, sino de una forma individual. Este es mi almacén, yo hoy lo lleno. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos todos los almacenes del grupo en Colombia, devolvimos todos los almacenes de terceros y empezamos a distribuir toda nuestra carga de todos los negocios en nuestros propios almacenes. Ahí en el top line generamos ingresos para unas filiales, en el bottom line utilidad para todos y es un servicio que genera valor al negocio mismo. Entonces, para ser provocativo en ese tema de temas no tradicionales. Siguiendo con este ejemplo de no tradicionales y hablando de un modelo global, en este slide que tenemos atrás, hablábamos de cómo en la realidad un proceso de abastecimiento, hablando de compras core y no core, se ve integrado, los diferentes roles. ¿Nos puedes comentar un poquito, Virginia, Freddy, de este proceso, cómo realmente se ha integrado al ecosistema de abastecimiento y los diferentes participantes de un proceso que, como bien comentas, no es tan tradicional tener en el centro todas las compras, todo el proceso de sourcing, de negociaciones dentro del centro? Claro que sí. Acá, si recuerdan 1 o 2 slides antes, el ecosistema cómo fluía con corporativo, COE, filial y centro de sinergias corporativas. En este proceso de compras vemos cómo todos participan allí y por eso yo decía, hablemos de nuestro proceso, hablemos de nuestro proceso de abastecimiento. No hablemos del pedacito donde yo participo, porque cuando empezamos a hablar por pedacitos es donde las conversaciones no son constructivas. Acá vemos cómo las definiciones, guidelines, políticas, manuales, los definen tanto el corporativo como el COE. Luego vamos al siguiente paso, que es el primer paso que hacemos nosotros, que inclusive se empieza a construir desde el presupuesto que empezamos los meses de octubre y noviembre para el siguiente año, y es construir el plan anual de contratación. Esto se hace en conjunto con la filial y con el equipo de centro de sinergias. Y luego empezamos la etapa de sourcing del presupuesto previsto y ahí es cuando empezamos a agregar demanda en enero, entonces pueden salir 800 líneas de plan anual de contratación, se vuelven 400, 500 y empezamos a establecer la estrategia de sourcing para ese año, para las diferentes filiales y lo hacemos en conjunto con las filiales. Antes era un tema muy del equipo de abastecimiento, ahora lo trabajamos en conjunto con ellos. Finalmente esto termina en un registro de proveedores para que ellos puedan participar y esto es clave, no solo clave para que tengamos participantes y pluralidad, sino para empezar a buscar en el mercado y detectar y desarrollar proveedores. Nuestra industria es una industria muy técnica, con pocos players de proveedores y necesitamos siempre generar más conocimiento, empezar a darles oportunidades a los pequeños para que se empiecen a formar y a crecer y puedan participar en los procesos grandes. Viene luego el tema de gestión de negociación y contratación, esto ya es donde se define la estrategia que habíamos establecido, pero entonces hacer pooling estratégico, contratar de alguna forma con grandes o con pequeños, se definen las diferentes estrategias para generar las eficiencias que mencionaba María Virginia y aquí ya llegar a una contratación y suscripción y luego la ejecución del contrato donde participa interventoría y se le hace seguimiento a estos contratos hasta su cierre, ¿sí? Esto ya viene a ser de la filial, el último ciclo, el seguimiento de los contratos, con colaboración del área de interventoría que está en el corporativo. Entonces vemos acá cómo en un solo proceso participamos todos los de ese ecosistema y todos contribuimos para que sea bueno. Un poco concluyendo de este proceso, Virginia, en tu experiencia con el rol corporativo que te toca desde muchas definiciones, hoy día, ¿qué nos podrías comentar acerca de estas conclusiones de un proceso como este? Este proceso, la verdad, es un gana-gana, por lo menos como nosotros lo hemos desarrollado.
es un gana-gana total para la organización. Desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de las economías que se hacen, la verdad creo que si bien no es fácil, creo que no es imposible, y lograr romper mitos y lograr llevar nuevos procesos a los centros de servicios, llevar la contratación no CORT, que está por fuera, o la contratación CORT que está por fuera en muchos centros de servicios, poder hacer agregación de demanda, economías de escala. El instrumento PAC para nosotros es definitivo, porque no solo hacemos eficiencia en la ejecución de recursos de la compañía, de todo el grupo, sino que además hay un control particular de no desperdicio, o sea, qué es lo que se está contratando, cómo agrupamos, unido a algo que hicimos de innovación que Freddy refirió ligeramente, que es toda la estrategia 4PL en el proceso, en la cadena de abastecimiento completa. Entonces no es solo desde la concepción del presupuesto hasta la puesta en sitio de obra de lo que se compra en el caso de compras internacionales. Todo esto ha permitido pues que para nosotros ha sido a la fecha una experiencia muy exitosa, y pues yo no es porque esté aquí Chase Partner, pero creo que los consultores que lo apoyan a uno en estos ejercicios son decisivos para que marche bien o marche mal. Hay consultores que son supremamente impositivos y traen un modelo preconcebido y dice, es así. Cuando uno tiene un consultor que se adapta al negocio, que lo entiende, por ejemplo en Perú, que tuvimos que llegar con 2 hubs, todo eso fuimos innovando y fuimos retándonos por el camino para poder llegar. Hubo momentos que dijimos no vamos a poder entrar a Perú, por las características, por el territorio, por las empresas que hay allá hay gas, allá hay energía, pero fuimos haciendo una construcción conjunta que nos permitió el conocimiento del experto y las necesidades del negocio que se permitieron innovar y tener lo que tenemos hoy día. Nos faltará mucho, le estamos metiendo mucha tecnología, mucha IA, ya tenemos cantidad en las 120 iniciativas ya tenemos varias consolidadas que son buenísimas, ya tenemos un chatbot en abastecimiento, un servicio también de atención a todo el tema de talento humano, a los clientes. En financiero tenemos un montón de cosas, portal de pagos, o sea, montones de cosas buenísimas que tenemos para mostrar, y bienvenidos los que quieran ahondar un poco más en lo que hemos hecho, con mucho gusto. Muchas gracias, Virginia. Para concluir, Freddy y Virginia, primero agradecerles, muchas gracias por la exposición. En estos últimos 3 minutos que tenemos, yo quisiera dividirlo en 2 frentes, ¿no? Los factores claves de éxito, los escuchamos 3 años, todo lo que han logrado construir. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los factores de éxito? Y también, ¿qué hubiéramos podido hacer diferente, ¿no? Porque habitualmente contamos la cara fácil, la cara bonita de la implementación, pero seguramente hay cosas que hubiéramos podido hacer diferentes. Freddy, ¿te parece? ¿Tú empiezas? Claro que sí, gracias Alejandro. Bueno, el principal de todos es el acuerdo que hubo de grupo. Ese fue un factor de éxito, y el patrocinio del senior management de la organización, no solo del grupo, sino de las filiales. Eso fue importante, ese patrocinio. Unificación de plataformas y procesos. Partimos de los procesos, los unificamos y homologamos transversalmente a la organización, y empezamos a ver plataformas para hacer también homologación transversal a la organización. El trabajo en equipo es importante, pero este trabajo debe ser en equipo y colaborativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando veo que alguien resbala o cae, voy, lo levanto y sigo trabajando con él. Y no solamente que yo me divido mi trabajo, tú haces esto, yo hago esto, trabajamos en equipo, pero tú haces tu pedazo, no, tenemos que saber un poquito. Y aquí es importante, yo lo explicaba en otro evento, nosotros estamos creando un programa para bajar los picos. Ese programa es que personas del área, por ejemplo, de abastecimiento, conozcan temas de finanzas, y los de finanzas conozcan temas de abastecimiento. Eso es crear polifuncionalidad, con el fin de, en algunos momentos que necesitamos manos, bajar picos de los equipos.
Bueno, lo dijo Virginia, el consultor es clave. El consultor, más que para nosotros, no fue un consultor, sino fue alguien más del equipo, del grupo. Fue muy flexible, tenía la sensibilidad del negocio, eso es súper importante, y siempre construíamos en conjunto. Entonces eso es algo clave para una implementación de estos. Los KPIs, la cultura de medición, ya lo dije, eso es importante hacerlo. La comunicación abierta, asertiva, en doble vía. Y el tema de la medición de satisfacción del cliente en NPS es importante, siempre medirnos, es importante saber cómo nos ven, cómo nos visualizan para crear esas oportunidades de mejorar los servicios. Y importante, y que también hay que decirlo, es hoy en día, 2, 3 años después, el caso de negocio se superó ya 6 veces y nos quedan 5 o 6 años más hasta el 2030. Va el caso de negocio. Entonces ahorita es todo por hacer, todo por construir y empezar a ver qué más servicios hacemos. En 13 segundos, en 12. Fundamental las cargas de trabajo, una adecuada medición, por esto que yo les decía hace un rato de que la gente no quiere soltar, no reporta qué es lo que hace con el nivel de detalle, entonces fallan los supuestos de cargas de trabajo. Y eso hace que el headcount eventualmente al principio se vea sobrecargado y toca ir ajustando por el camino. También está el tema de tiene que irse uno a fondo con el tema de gestión de cambio y el tema de indudablemente tener plataformas comunes en todas las filiales, pues que nos permitan operar o buscar la forma de prestar servicios del centro con plataformas comunes. Este es nuestro equipo del Centro de Servicios Corporativos. 240 personas en 3 países. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.